Así que, ok, se está grabando, así que todo el mundo ya lo sabe, estamos grabando a partir de este momento. Ok, así que vamos con la clase del día de hoy. Vamos a partir por compartir. Les voy a mostrar un montón de ejercicios. Incluso les voy a mostrar más de lo que ustedes creen. Lo primero que les pido que tengan presente, que lo que vamos a ver, ahí estamos, ya, se demoró el partir, pero ya, espero. Ahí ya, ahí partió, ya. Recuerden que estamos trabajando con árboles binarios, ¿de acuerdo? Y el ejemplo que hemos resuelto hasta el día de ayer es nada menos, verdaderamente ayer, perdón, es nada menos que el tema de los árboles binarios, pero binario de búsqueda. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia de los árboles binarios de búsqueda? El árbol binario de búsqueda es que recuerden que todos los que están al lado izquierdo son menores y todos los que están al lado derecho son mayores de un árbol. ¿De acuerdo? Y la raíz es, por supuesto, el que apunta a cada árbol. Y tengan presente, además, que un árbol no es más que una lista. ¿De acuerdo? Es una lista que contiene, en vez de, es un nodo que, igual que una lista, pero solo que contiene, en vez de tener solo una lista, contiene dos listas. ¿De acuerdo? Y la gracia es que una de las listas es menor y la otra de las listas es mayor. ¿Ok? No hay ninguna mayor diferencia que eso. ¿Ya? Eso no es más que eso. Entonces ahora, en vez de recorrer un solo lado, ahora tengo que recorrer los dos lados para buscar información. Y en particular, en el caso de los árboles binarios de búsqueda, binario de búsqueda, es porque están ordenados. Y el orden se da porque todos los que están al lado izquierdo son menores y porque todos los que están al lado derecho son mayores. ¿De acuerdo? Y listo, y eso es todo lo que vimos en la clase pasada. Traté de explicar cómo se construía un árbol binario y, por supuesto, esto resultó un poquito más complicado de lo que yo estimaba. Así que espero que se haya entendido la creación de un árbol binario. No es un proceso trivial entenderlo, así que no se preocupen si hayan tenido que masticar esto un par de veces antes de poder entenderlo, pero se puede insertar. ¿Okay? Para mi sorpresa avancé bastante poco, así que vamos a esperar que hoy día podamos avanzar un poco más. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada estudiamos la creación de insertar un elemento dentro de un árbol binario. Entonces, para poder insertar un elemento dentro de un árbol binario, hay que tener claro que uno tiene que, lo primero que tiene que hacer es establecer un orden. ¿Por qué elemento voy a ordenar? Y una vez que yo establezco el orden por cuál elemento voy a ordenar, entonces ese elemento ya no lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Una cosa interesante también, que también lo mencioné en la clase pasada y lo voy a volver a repetir, es que en los árboles binarios no hay, en los árboles binarios de búsqueda, no hay elementos repetidos. ¿De acuerdo? Tiene que haber un elemento diferenciador en cada nodo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en este ejemplo, aquí no hay ningún elemento repetido. Si hay un elemento repetido o trato de insertar un elemento repetido, estoy en problema, no puedo. ¿De acuerdo? Porque no sabe diferenciarlo, no sabe dónde ponerlo. ¿Ya? Así que eso fue lo que establecemos. Entonces, también nos dimos cuenta cuando creamos un árbol binario, que inicialmente un árbol binario de búsqueda, un árbol vacío, es un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Cuando insertamos, bueno, el primero que insertamos pasa a ser la raíz, y de ahí en adelante él es el dueño del árbol binario, o él es la raíz del árbol binario, y cualquier otro que yo inserte va a quedar ordenado respecto a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces inserto el 65 que queda al lado izquierdo, y después inserto el 180 que queda al lado derecho. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. a mí me quedó una duda en esa parte, que era cómo diferenciar cuando está solamente la raíz y el primer nodo, por ejemplo, cuando está el 100 solamente. Ya, es muy sencillo, porque cuando yo voy a insertar, a ver, déjame revisar el código. Ahí, cuando yo voy a insertar, es decir, yo acá recibo el valor que quiero insertar, también recibo la raíz, ¿de acuerdo? Entonces yo pregunto cuánto vale la raíz, ¿ya? Entonces, si la raíz está vacía, ¿ok? Que es un nodo vacío como el que aparece ahí, quiere decir que no hay ningún elemento, así que yo simplemente creo un nodo y eso es lo que retorno, ¿de acuerdo? Creo un nodo que contiene el valor que me acaban de pasar, ¿de acuerdo? Ahí tiene el valor que me acaban de pasar. Y por supuesto, el hijo izquierdo y el hijo derecho están vacíos. Así que estamos listos. Acabo de construir un nodo que es exactamente ese nodo de acá, ¿de acuerdo?
este nodo acá que me acaban de pasar es el que yo construí aquí. O sea que el valor es 100, ¿cierto? El valor es, claro, el valor es 100, exactamente, el valor va a ser 100. Y raíz siempre es un nodo vacío, ¿o no? Raíz Es en como el ese, caso base, perdón. es como el caso base de la recursión. Claro, claro, cuando yo parto, acuerdo cuando yo construí el árbol binario, cuando yo parto con el árbol binario, perdón, eso no era, dame un segundo, acá. Yo lo primero que tengo que hacer es crear el árbol, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo acabo de crear, ¿de acuerdo? Acabo de crear el árbol binario. Cuando creé el árbol binario, aquí lo creé. Pero si vamos a la función crear árbol binario de búsqueda, vamos a ver la implementación del árbol binario de búsqueda cuando uno la crea. ¿Dónde está el pedazo de código que lo hace? Entonces código lo hace. A ver, describiendo. Acá. Ahí está. Cuando yo creo el árbol binario de búsqueda, perdón, no es aquí. ¿Dónde está? Va, voy a encontrar la función en un segundo. Ahí está. Cuando yo creo un árbol binario de búsqueda, esta es la función de la creación del árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la creación de un árbol binario de búsqueda lo que retorna es un árbol vacío. Cuando lo creo. Entonces, inicialmente es un árbol vacío, no tiene nada, es un nodo vacío. Y por ese motivo, en este pedazo de código, cuando yo llamé a la función crear árbol binario de búsqueda, lo que yo tengo es que la raíz, estoy en esta condición. ¿Okay? Estoy con un árbol binario que está vacío. ¿Ya? Entonces, como está vacío, lo que yo recibo de entrada, acá, lo que yo estoy recibiendo de entrada es justamente un árbol vacío. Eso es lo que yo recibo de entrada. Y como salida, me retorna un nodo que contiene el valor que me acaban de pasar. ¿Ya? Ese es el caso más Profe, simple. Sí, dime. el nodo vacío es un none. Sí, exactamente. Ah, ok, yo aquí. Profe, ¿Ya? Sí. ¿por qué razón era que se ponía siempre raíz igual? Ya. Y Vamos al siguiente. Yo acabo de recibir una raíz. ¿Estás de acuerdo? Para ser más específico, de hecho lo fui poniendo acá. La raíz que yo recibo vale eso, vale un nodo vacío. ¿De acuerdo? Es decir, inicialmente, cuando yo recibí, cuando yo tuve la llamada acá, cuando me la acaban de pasar, tengo un nodo que está vacío, ¿sí? Tengo una raíz que apunta a nada. ¿Ok? Ahora, como apunta a nada, yo lo que acabo de hacer es crear un nuevo nodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el nuevo nodo, el que acabo de crear. Así que a quien me llamó le tengo que entregar el nuevo nodo. ¿De acuerdo? A él le tengo que entregar el nuevo nodo. Por lo tanto, si voy acá a, perdón, a ese caso, nada, tampoco, tengo dos veces aquí. Si voy acá, yo acabo de insertar el 100. ¿De acuerdo? Eso me creó un nodo. Así que la raíz que antes valía tierra, quiero que ahora valga o que apunte al nodo 100. Y por ese motivo lo tengo que asignar a raíz. Porque se modificó el árbol. ¿De acuerdo? Ya no es un árbol vacío, ahora es un árbol que contiene el nodo 100. ¿Ok? Y eso va a pasar igual acá. Cuando yo inserto el 65, recuerden que los árboles, o más bien, los árboles son estructuras. Las estructuras son no mutables. Como no son mutables, dentro del código, cuando revisamos el código, voy a mirar el código, acá, yo lo que tengo que hacer es modificar el árbol a cada rato. Es decir, a cada rato tengo que crear un nodo. Siempre retorno un nodo. ¿De acuerdo? Porque modifico todo el árbol. Ya sea modifico el lado izquierdo o yo modifico el lado derecho. Como consecuencia de modificar el lado derecho o el lado izquierdo, quiere decir que acabo de construir un nuevo árbol. Como construí un nuevo árbol, es decir, creé un nuevo nodo, para ser específico, entonces, cuando yo llamé a la función, cuando la llamo acá, cada vez que yo llamo a la función insertar árbol binario y le paso un nuevo valor, por ejemplo, en este caso 65, quiere decir que me construyó un nuevo valor, un nuevo árbol. Construyó un nuevo árbol. ¿Sí? La raíz cambió. Como la raíz cambió, entonces ahora tengo que decir, ok, la raíz cambia de valor, ahora es una nueva raíz, porque es un nuevo nodo. ¿De acuerdo? Y por eso, cada vez que llamo a insertar, tengo que modificar la raíz. ¿Ok?
que si miran el código que tienen en la tarea del 100 pie, pasa algo parecido. No es exactamente lo mismo, pero pasa algo parecido. ¿Ya? Siempre se tiene que estar modificando el que tiene la raíz, ¿de acuerdo? El que apunta al comienzo. Y en el caso de 100 pie es la variable 100 pie, que es la variable global. Entonces, la lógica es que la raíz se va como agrandando y pasa a ser es como un árbol al final, lo que dice raíz. Exactamente. La raíz se modifica cada rato. Cada vez que yo Una inserto se duda que me modifica porque surgió en tengo un base a nuevo árbol. una duda que me surgió en base a lo último que dijo es que esta materia es como que se tiene que usar para la tarea. No, 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 no. Ah, ya. No. No, árboles no, para la tarea que está en curso en este momento, no necesitan. Para el ejercicio que voy a dejar propuesto, sí. Pero para la tarea, no. ¿De acuerdo? Ya, ¿más preguntas con la inserción? Aprovechen con la inserción, para que les quede claro. ¿Okay? Entonces, ahí está la inserción completa, ¿de acuerdo? Para cada uno de los casos. ¿Ya? Ya. Y lo último que revisamos nosotros es que lo que revisamos fue que yo podía recorrer un árbol. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo recorro, y lo revisamos en la clase pasada, primero el nodo izquierdo, luego la raíz y después el nodo derecho, entonces lo que yo tengo al final es que tengo un recorrido donde voy del menor al mayor recorriendo. ¿De acuerdo? Recorro del menor al mayor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que me están diciendo, ¿sabes qué? Recorre el árbol izquierdo. Así que cuando parto de la raíz, primero, antes de ver el contenido de la raíz, tengo que ver el contenido del árbol izquierdo. Y cuando estoy en el 45, dicen, ya, pero también revisa el nodo izquierdo, así que tengo que irme al nodo izquierdo, que es 15. ¿De acuerdo? Y cuando estoy en el nodo 15, también me tengo que ir al árbol izquierdo, solo que esta vez el árbol izquierdo está vacío, así que no hago nada, y me devuelvo, y ahora sí puedo revisar la raíz, porque es el segundo valor que puedo revisar, la raíz. Entonces ahí escribo 15. El árbol derecho del árbol 15 no tiene nada, así que subo al 45 y ahora sí puedo revisar el valor 45 y después reviso el valor 55 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, recorrer un árbol en IRD, ¿okay? Significa que estoy recorriendo del menor al mayor. ¿Ya? ¿Preguntas? Aprovechen. ¿Profe? Sí, dime. ¿Esto es como una función o solo es como una forma de expresarlo nomás? Se va a transformar en una función. Creo que lo tengo escrito más abajo. Ah, ya, ok. Se va a transformar en una función. Primero quiero que entiendan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, Dime. ¿podría repetir cómo se recorre de nuevo, por favor? Claro, mira. Tienes que recordar que este recorrido no es el único, estoy mostrando el recorrido más simple, ¿ya? En este recorrido lo que yo recorro primero es todo el árbol izquierdo, ¿ya? Y cuando termina de recorrer el árbol izquierdo, entonces recién voy a recorrer la raíz, ¿sí? Cuando digo recorrer la raíz, es en realidad, ahí es donde hago la acción, ahí es cuando realmente trabajo, ya sea imprimo el valor o cualquier cosa con ese valor, ¿ya? Y después, desde que termino de revisar la raíz, voy a revisar entonces el árbol derecho. ¿Ya? Ese es el recorrido que voy a hacer. Entonces, como yo recibo el 65, entonces, perdón, recibo la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, antes de poder revisar el 65, me dice, bueno, antes que revise el 65, que es la raíz, tengo que ir a revisar el árbol izquierdo. Entonces, ahora estoy parado en el 45. Cuando estoy parado en el 45, digo, ya, pero antes de revisar el 45, tiene que ir a revisar el lado izquierdo, así que ahora estoy parado en el 15. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estoy parado en el 15, me dice, ya, pero tiene que ir a revisar el árbol izquierdo del 15. Y el árbol izquierdo del 15 es un árbol vacío, porque no hay nada. ¿De acuerdo? Así que he terminado de revisar todo el lado izquierdo. ¿Ok? Como terminé de revisar todo el lado izquierdo, ahora sí puedo revisar el 15 y ahora sí puedo, por ejemplo, escribir el valor 15. ¿Ya? Como terminé de escribir el valor 15, entonces ahora tengo que hacer lo que me dice la segunda parte, que es revisar el lado derecho. Reviso el lado derecho de 15, pero el lado derecho de 15 está vacío. Así que no puedo hacer mucho con el lado derecho de 15, porque está vacío, así que estamos al otro lado. Como he terminado de revisar todo este árbol, el árbol 15, me tengo que acordar que yo venía del árbol 45. Ahora sí que me devuelvo al árbol 45
Entonces, estando en el 45, yo acabo de revisar todo el árbol 15, así que estoy en el árbol 45 parado, y ahora como estoy en la raíz, sí puedo escribir el 45. Entonces ahora escribo el 45, entonces antes de escribir el 15, ahora escribo el 45. Termino de escribir el 45, entonces ya digo, estamos listos, ¿qué me tengo que hacer ahora? Bueno, seguir la instrucción, revisar el árbol derecho. Entonces voy al árbol derecho y voy a escribir el árbol derecho. Parado en el 55, digo, bueno, ya, pero ¿qué tengo que hacer acá? Entonces me dice, bueno, tiene que ir a revisar el árbol izquierdo de 55. El árbol izquierdo de 55 está vacío. ¿De acuerdo? Y entonces está vacío el árbol izquierdo, entonces ahora sí puedo revisar la raíz, que es 55. Y luego reviso el derecho de 55 que está vacío. Entonces ya tengo listo el 15, el 45 y el 55, me devuelvo al 65 y ahora sí puedo revisar el valor 65 y esto lo repito para el resto del árbol. ¿Ya? En ese orden va ocurriendo. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Aprovechen, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Sí, profe, en ese caso, bueno, después del 65 ya lo tomaría el valor, se iría a 85 porque es el lado derecho que toca, y de 85 pasaría entonces, como primero el lado izquierdo, a 75 y haría el mismo análisis que el 15 y todo eso. Exactamente. Entonces, antes de escribir el 85, tengo que resolver el 75. Antes de resolver el 75, que tengo que resolver el árbol izquierdo que está vacío, y ahora sí puedo resolver el 75. ¿De acuerdo? Y después Vale. para el otro lado, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Okay? Es por eso que no somos repetir valor, efectivamente. ¿Okay? Porque yo cuando recorro tengo que siempre determinar cuáles son los mayores y los menores, y cuando hay dos iguales no puedo tener solución hacia dónde ir. ¿Ya? Ni siquiera sé dónde lo puedo insertar. Entonces por eso no se permiten valores repetidos en un árbol binario de búsqueda. Ojo que es un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Porque hay árboles binarios que no tienen, que pueden tener elementos repetidos. De hecho, voy a ver uno en un par, en dos transparencias más, vamos a ver un árbol binario que tiene elementos repetidos y que no es de búsqueda. Se llaman árboles binarios porque tienen dos hijos. ¿Ya? Están también los árboles ternarios. ¿Ya? También existen los octrí, que son otro tipo de árboles. Hay un montón de árboles, así que árboles hay de sobra, hay un montón. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. Ya, entonces vamos a resolver dos cosas. Y esto tiene una doble importancia. Vamos a escribir todo el contenido del árbol en formato IRD, lo vamos a escribir en pantalla. Y también voy a hacer una función que permita tomar todo el contenido de un árbol IRD y lo va a poner en un string. ¿De acuerdo? Esos dos problemas vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, el primer problema es escribir el contenido de un árbol IRD. Bueno, escribir el contenido de un árbol IRD se hace exactamente como yo lo he señalado. Entonces, para poder escribir el contenido de un IRD, bueno, si el nodo está vacío, bueno, no escribo nada. ¿De acuerdo? Esto del código anterior, pero igual. ¿De acuerdo? Si el nodo está vacío, entonces no escribo absolutamente nada porque está vacío. Oh, esta cosa es un desastre. Esto es un desastre escribir, por alguna razón esta cosa siempre se vuelve muy lenta. Ya, ¿de acuerdo? Así que no escribo nada si el nodo está vacío porque estoy justo donde no tengo nada que hacer. Y ahora, en caso contrario, bueno, en caso contrario tengo que hacer exactamente lo que dice la definición. Recorro todo el árbol izquierdo primero. ¿Okay? Entonces, recorro el árbol izquierdo porque eso es lo que decía. Antes de escribir el valor, recorre el árbol izquierdo y ahí lo recorre. Y una vez que termino de recorrer el árbol izquierdo, quiere decir que terminé. ¿De acuerdo? Y que no es un árbol vacío porque ya revisamos que el árbol no fuera vacío. ¿Ya? Entonces, en ese momento, entonces lo que yo hago es, bueno, recupero el valor que tengo almacenado, y en nuestro caso, el valor es una persona, y una persona contiene nombre, root y edad. Y eso es lo que escribo. El nombre, el root y la edad. ¿De acuerdo? Eso lo escribo en pantalla. ¿Ya? ¿Ese sería como el 15 con los números? Claro, exactamente. Ok. Aquí sería el 15, en el caso del árbol que vimos con numeritos, sería el número 15. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí escribo el nombre, el root y la persona, y con eso hemos terminado con el problema de recorrer la raíz.
¿De acuerdo? Aquí recorrimos la raíz con estos dos, con estos print. ¿Y qué nos queda por hacer? Bueno, hacer lo que dice el resto del problema. El resto del problema dice, hay que escribir entonces el árbol derecho. ¿De acuerdo? Y por eso recorro el árbol derecho. Y eso es todo. No es más que eso. Preguntas. Profe, ¿cómo se le dice o cómo se escribe la función que tiene que pasar al, como al siguiente? Y no, que no se quede en el nodo, sino que pase al otro, hasta que esté vacío. ¿Sí? Súper. Pero, Eso. pero ¿cómo, en qué parte está escrito eso? Acá, Como, pu. Ahí está. El siguiente, ¿te acuerdas que antes existía un siguiente? O una, Ujú. nosotros el siguiente le llamábamos cola o algo así. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahí está, pu. Ahora yo accedo a raíz punto izquierdo, porque raíz punto izquierdo es el árbol izquierdo. Y raíz punto derecho es el árbol derecho. Ahí lo Pero estoy si recorriendo. raíz izquierdo no fuera vacío, tendría como que seguir el izquierdo. Claro, por supuesto. Aquí va a decir izquierdo, y acuérdate Ujú. que está llamando recursivamente a la función. Esta Ah, función es esa verdad. de ahí. Lo estoy llamando Ya, recursivamente, así que comienzo a recorrer todo el árbol izquierdo, y cuando termino recién me empiezo a devolver. ya. Listo. Ahora entendí. Gracias. Ok, no hay problema. Siguiente. ¿Más preguntas? Ah, y si esa raíz no tiene otra rama, por decirlo así, se detiene, porque si esa raíz no tiene otra rama, se detiene al volver a entrar con una raíz vacía, entonces para. ¿Y qué es lo que retornaría a hacer la función en Python? ¿El árbol entero o será un valor específico? No, no retorna, esta función no retorna nada, lo que hace es escribir en pantalla. Solo escribe en pantalla, lo recorre y va escribiendo en pantalla. ¿Ok? Escribir contenido lo que hace es escribirlo en pantalla, no retorna ningún valor, nada. Solo lo escribe en pantalla. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, cuando pone persona igual raíz punto valor, si yo pongo, o sea, si elimino ese paso y pongo después en los print como raíz punto valor punto nombre, es lo mismo. Ah, sí, lo mismo. Raíz.valor.nombre. Sí, correcto, sí, lo mismo. ¿Ok? Yo lo hice por separado para que quedara bonito, nada más. Pero sí, podía hacerlo así. No hay ningún problema. ¿Más preguntas? Aprovechen, arrepiéntanse. Ya. ¿Cómo sería el mismo problema? ¿Cómo sería el mismo problema? Pero, en vez de escribir el valor, porque aquí yo lo estoy escribiendo, aquí yo estoy usando print. ¿De acuerdo? Tengo un montón de print aquí. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero ahora es resolver el segundo problema. Y el segundo problema decía, quiero retornar un string con todo el árbol. ¿Cómo lo hago? ¿A quién se le ocurre cómo retornar un string con todo el árbol? Con todo el contenido, si no, no con el árbol, con el contenido del árbol. ¿Qué hay que modificar? Profe, ¿Sí? ¿por qué en las funciones ya no ponemos return? Ya lo ponemos como solo escribir contenido. Ya. En esta función recibe una raíz y lo único que hace es escribir en pantalla el valor de lo que contiene el árbol. ¿De acuerdo? No hace nada más que eso. ¿Ya? No hace, no hace no retorna ningún valor, ninguna cosa. Y por ese motivo solo hay print y no hay ningún retorno. Por el contrario, la función que estoy pidiendo ahora, que es la función que estoy pidiendo acá, que se llama, si esta cosa reacciona, contenido en string, la segunda, aquí sí estoy pidiendo un string. Entonces aquí sí vamos a tener un return. La pregunta es, ¿cómo modifico este código para que yo pueda hacer uso de la función? ¿De acuerdo? Ahora yo recibo un string, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta función lo único que yo digo es llamo a la función escribir contenido, le paso un árbol de personas, y lo escribe en pantalla automáticamente. ¿De acuerdo? La función escribe en pantalla.
Yo lo que quiero ahora es que no lo escriba en pantalla, que me retorne un string que contiene todo el contenido del árbol. ¿Cómo modifico eso ahora? ¿A quién se le ocurre? Profe, ¿Sí? entonces si yo, por ejemplo, quiero usar escribir contenido en otra función, no me serviría de nada, ¿cierto? Porque no me devuelve nada. Exacto, bingo, bien, súper. Eso, súper bueno. Creo Efectivamente, la ese es un pregunta. problema de esta función. Porque esta función, si yo la trato de usar en otra función, no puedo hacerlo, porque no retorna nada, no recibo nada. ¿Ok? Así que en realidad esta función sí tiene un problema de que no retorna nada. Entonces no, en realidad solo escribe por su cuenta y no puedo hacer nada. Entonces justamente yo para eso necesito resolver el problema 2. El problema 2 era, ok, yo quiero que en vez de que lo escriba, pásame el string y yo veré lo que hago con el string. ¿De acuerdo? Entonces, por eso necesito hacer la función 2. La pregunta es, ¿cómo modifico esta función para que haga lo que yo quiero que haga? ¿Preguntas? ¿Propuesta? Ya, pues, ¿quién da la solución? Uno podría poner como en el caso base, en vez de print nada, podría poner como retornar nada. Ya, Algo así. listo. Entonces ya, escribamos el paso código. Entonces, esto de acá, que este de print acá, lo vamos a cambiar. Entonces, su compañero dice, lo vamos a cambiar. Entonces ahora, en vez de poner eso, lo que vamos a poner acá es algo que retorne nada. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Entonces, retorna un string vacío. Lo vamos a dejar así. Retorna el string vacío. Listo. Ya estamos listos. Entonces, cuando llega un nodo vacío, retorna un string vacío. ¿Ya? Y si no, ya, esa es la parte fácil. Y después podríamos contener la función, o sea, cuando se llama la función con la parte izquierda, ¿Ya? en el árbol izquierdo, podríamos dejar ese string, porque nos va a devolver un string, y lo ponemos en una variable. Perfecto. Entonces ahora, cuando yo llamo a la función, que es lo que yo tengo en este momento acá, ¿okay? Eso es lo que está en el escrito, en el código antiguo. Entonces ahora lo vamos a modificar y ahora no va a contener esto, ¿okay? Es decir, esto ya no existe, así que lo vamos a poner ahí en comentarios, ¿okay? Para que acordarnos cómo era antes. ¿De acuerdo? Entonces ahora su compañero dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo un poquito más simpático. Y lo que voy a decir es que voy a llamar eso y le voy a poner lo voy a guardar en una variable. ¿De acuerdo? Ya, ahí lo guardé en una variable. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no corre. Listo. Ya, ¿y ahora qué hago? Lo mismo podríamos hacer con la parte derecha. También tendríamos que hacer Está con la abajo. parte derecha. Con esta de acá. Sí. Listo. Ya, entonces su compañero dice que hagamos lo mismo con esto de acá. ¿De acuerdo? Así que, por un lado, esto ya no corre. ¿Ok? Así que necesitamos guardarlo en una variable el lado derecho. ¿Ok? Eso es lo que dice su compañero, así que vamos a guardarlo en una variable. Ahora, la misma variable, No, no. tendría que ser otra. Tendría que ser una variable, en una segunda variable. ¿De acuerdo? Entonces, Claro. ya. Entonces ya tengo la segunda variable. ¿Ok? Entonces, eso era lo que había antes. Esto lo vamos a cambiar. Lo vamos a dejar ahí en gris para que quede claro que eso ya no va. ¿Ya? También esto acá. Ya, más preguntas. Ya tenemos dos variables. Tenemos la variable S1 y S2, que es cuando recorrí el lado izquierdo y el lado derecho, cada uno por su lado. ¿Qué nos falta ahora? Nos faltan los prints del medio, que esos en vez de poner print podríamos o sumarlos, porque van a ser strings, y De acuerdo. convertirlo como en otra variable. De acuerdo. ¿Ok? ¿Entendieron lo que dijo su compañero? ¿Ok? Lo que dijo, Yo bueno, no, sí. yo no lo entendí, profe. Ya, la primera parte dijo, ok, lo que ocurre es que si voy a recorrer los dos árboles, el árbol izquierdo y el árbol derecho, resulta que como resultado de recorrer esos dos árboles, lo que yo voy a retornar, voy a recibir es un string. ¿De acuerdo? Y como voy a recibir un string, lo voy a guardar. ¿Okay? Entonces voy a guardar, cuando recorra el árbol izquierdo, voy a recibir un string, así que lo guardo en S1, y cuando recorra el árbol derecho, también lo voy a recibir un string, así que lo guardo en S2. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sé que retorna un árbol? Porque al menos si yo recorro un árbol vacío, me retorna
Perdón, ¿por qué yo sé que retorna un string? Porque al menos cuando yo recorro un árbol vacío, me retorna un string vacío. ¿De acuerdo? Ya no está el print, ahora está un return. ¿Ya? Y lo que queda por resolver es lo que está acá al medio. ¿De acuerdo? El código que está al medio. Entonces, para resolver el código que está al medio, su compañero dice, bueno, en realidad ya no son un print, ahora lo que tendríamos que hacer es, ¿qué fue lo que dijiste exactamente? Por favor. Que el persona nombre va a ser un string y si lo sumamos al nombre que es un string también, entonces todo eso va a ser un string y como cada uno de los prints va a ser string, podemos sumarlos y eso lo podemos asociar a otra variable. De acuerdo, entonces, su compañero dice, ¿saben qué? Olvidémonos de hacer esto, ¿de acuerdo? Olvidemos de hacer esto. Voy a hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Esto de acá lo voy a llamar S3, ¿de acuerdo? Después van a ver por qué. Ya, entonces, este código que tengo acá lo voy a replicar porque lo necesito porque voy a no escribir tanto. Nada más que por eso. Según que esta cosa reaccione, ya. Entonces, este código de acá, ese sigue siendo válido. Esto acá, esto ya no me sirve. Esto tampoco me sirve. Y... Oh, qué manera de hacer lento esto. Se demoro mucho cuando está corriendo Zoom. Se vuelve muy lento. Ya. Entonces, lo que yo tengo es que esas tres instrucciones de ahí, entonces ya no las voy a usar, ¿de acuerdo? Ya no las uso. Pero por el contrario, su compañero dice, ¿sabe qué, profe? Mejor tomemos cada uno de estas variables, el nombre de root y el nombre de la persona, y los ponemos en una variable sumándolos, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir en una sola línea, las voy a llamar S2, ¿de acuerdo? Y las voy a asignar, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener S1, S2, le sumo, por supuesto, el root de la persona, ¿de acuerdo? Y le sumo a esto, le sumo la edad de la persona, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora tengo el nombre de la persona, el root de la persona y la edad de la persona que lo tengo que sumar, ¿de acuerdo? Como la edad era un string, lo tengo que transformar a string. ¿Ya? Ya, pues entonces ya tengo en ese 2 el nombre de la persona, el root de la persona y la edad de la persona. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo que tengo es que tengo S1, tengo S2 y tengo S3. ¿Ya? ¿Qué tengo que retornar entonces en este caso? Entonces ahora ya tengo los tres strings. Y lo que tengo que retornar es la suma de los tres strings. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo retorno ahora es S1 más S2 más S3. ¿Se entendió? Entonces, esa es la unión de todo el contenido. Entonces, era exactamente o muy parecido al anterior. Si se dan cuenta, comenté un montón de cosas porque eran casi la misma solución. ¿Ok? Profe, Sí, el nombre de la persona y el root son string porque así está definido en la estructura, sí, claro, ¿o no? exactamente. Ah, ya. Exactamente. Por eso llegué y lo sumé, solo que tuve que cambiar, bueno, STR, otra cosa que no funciona nunca bien, y ahí está. Y mientras que la edad la tengo que transformar en string. Y está listo, ahí estaría la solución. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Entonces, Profe, ¿por qué lo suma al final? ¿está? Sí. Porque tengo los tres strings por separado. Yo lo que necesito es unir todo lo que resolvió el árbol izquierdo, todo lo que resolvió el árbol derecho, y los tengo que unir, hacer un solo string. ¿De acuerdo? Recuerda de que el árbol izquierdo me retorna un string, el centro no tengo un string, y el árbol derecho me retorna otro string. Así que los tengo que sumar en un solo string. ¿Okay? Y eso es lo que retorno. ¿Ya? ¿Más Ya. preguntas? Profe, yo no entiendo cómo recorre la parte derecha, la raíz derecha. Es que está como puesto solo, entonces, como no hay ninguna instrucción después, Es que, no mira, entiendo. cuando yo recorro el árbol derecho, te lo voy a mostrar en otro ejemplo. Dame un segundo. Voy al... Déjame ir a un árbol que esté más limpio. Dame un segundo, por favor.
si yo estoy en el parado en el 65, ¿de acuerdo? Yo tengo que recorrer la derecha, ¿de acuerdo? Y tú me dices, pero no hay ninguna línea más de código. Bueno, cuando recorre la línea, cuando recorre el 65, perdón, el 85, ¿qué tiene que hacer? Bueno, cuando recorre el 85, se va a llamar recursivamente, ¿de acuerdo? Entonces, como se va a llamar recursivamente, no, acá, como se llama recursivamente, entonces, aquí yo paso el nodo y va a llamar a la función y va a entrar de nuevo, y ahora va a recorrer el lado izquierdo del nodo que antes era derecho. ¿Okay? Entonces, va a estar en el nodo, ¿de acuerdo? Y va a recorrer todo el lado izquierdo. Y una vez que termine, va a recorrer nuevamente el lado derecho. ¿Okay? La raíz y después el lado derecho. ¿Okay? Porque así está definido. ¿Okay? Cuando yo tomo un nodo, tengo que recorrer todo el izquierdo y todo el derecho. Y ahora, cuando estoy parado en el segundo nodo, tengo que recorrer todo el izquierdo y todo el derecho. Y cuando recorro el árbol derecho, hago lo mismo. Cuando estoy parado en el lado derecho, también recorro el lado izquierdo y también recorro el lado derecho. Cuando estoy parado en el derecho, lo mismo. Siempre el izquierdo, siempre el derecho. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero el código no llegaría al lado derecho, ¿no? Es que va a la raíz izquierda y después ¿Sí? de nuevo va a volver a la función de a la arriba. Y ¿Sí? va a ir como a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda hasta llegar al fondo. Y ¿Sí? va a quedar en modo vacío, va a terminar la función. No, no termina la función. Porque cuando llegue al fondo, se tiene que devolver a quien lo llamó. ¿Quién lo llamó? La raíz. Y la raíz acaba de recorrer solo el lado izquierdo y le queda pendiente todas las llamadas al árbol derecho que venían después. No, pero en el es que se va a devolver de nuevo al principio y como que no va a llegar a la parte de abajo. Estoy entendiendo mal. No, 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 mira. No, vamos a... Tomemos un árbol más sencillo todavía. Déjame buscar algo bien sencillo que tengo acá. Voy a buscar este árbol de acá. Ese me sirve. Dame un segundo. Lo más rápido. Voy a tratar de que funcione. Control C. Ya estamos. Entonces, ahora voy al código. Un segundo. El código. Está. Ya. En este código, entramos con el 100. ¿Estás de acuerdo? Entonces entramos con el 100. Como el 100 no es un nodo vacío, entonces voy al 65 porque dice voy al lado izquierdo. ¿Estás de acuerdo? Voy al 65. El 65 dice, ok, ahora entro con 65, la raíz vale 65, ok, y ahora tiene que recorrer el lado izquierdo. ¿De acuerdo? El lado izquierdo, este pedazo de acá, el lado izquierdo de acá, ese está vacío. Como está vacío, retorna vacío. Por lo tanto, S1 tiene un valor, un string vacío. ¿De acuerdo? Escribe el valor, que es 65. Y una vez que escribe el valor, dice, ya, pero también tienes que recorrer el lado derecho. Porque tiene que hacerla en función que está abajo. Entonces va y ahora va a recorrer el lado derecho, que es esta de acá. Como va al lado derecho, el lado derecho está vacío. Así que va a llamar a la función, va a recibir un string vacío. Entonces el S3 es un string vacío. Entonces retorna S1, que está vacío, S2, que contiene 65, y S3, que está vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a quién se lo retorna? Al que lo llamó, que fue 100. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo hice la llamada, cuando yo estaba parado en 100, yo voy a recibir un S1 que contiene el 65 más 2 string vacío. Y ahora escribo el 100. Entonces ahora voy a escribir el valor 100 acá. Entonces ahora voy a tener un S2 que va a valer 100. Un S1 que contiene 65. ¿De acuerdo? ¿Y qué falta hacer? Bueno, falta resolver S3. El S3 de 100. ¿De acuerdo? Así que tengo que ir a recorrer el árbol derecho de 100. ¿De acuerdo? Y cuando recorre el árbol derecho de 100, entonces voy a recorrer el 180. Así que me va a retornar un string que contiene el 180. Entonces voy a tener el S1 que contiene 65, el S2 que contiene 100 y el S3 que lo estoy resolviendo que va a terminar con el 180. Y ahora sí voy a tener 65, 100
y 180, así que no hay ningún problema. Esta raíz, cuando yo la recorra, lo recorro porque estoy obligado a recorrer el lado derecho, porque eso me lo están diciendo. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿esto se puede ver en el debugger de Bicham para ver cómo funciona lentamente? Sí, claro, No tú me lo puedes han ver. Sí, Ah, ya, ok. sí, todo se puede ver, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, y de hecho, yo como por supuesto, como soy un profe canalla, iba a ser el propuesto, ¿de acuerdo? Entonces, dado que ustedes tuvieron problemas con entender los árboles, decidí que no fuera el propuesto, ¿de acuerdo? Así que era el problema que tienen que resolver ustedes, el problema 2, ¿ya? El problema 2 ya lo resolvió, pues ahí está resuelto. ¿Sí? Está escrito de otra forma, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Recupero el valor, entonces recorro todo el árbol izquierdo, el texto, y después recupero todo el árbol derecho. Es exactamente la misma solución, solo que la escribí, las soluciones anteriores las escribí a medida que sus compañeros me fueron diciendo la solución. ¿Ok? El resultado es exactamente el mismo. Ya. Ok, y esto es importante, que era una pregunta que me hicieron, que me hizo uno de sus compañeros. Si yo llamo a escribir contenido IRD, yo escribo directamente el contenido, y en este caso es la función la encargada de escribir el contenido. No tengo control de lo que hace la función. Por el contrario, si yo llamo a contenidos en string, es decir, yo estoy pidiendo que el contenido del árbol se guarde en string, entonces lo que yo recibo es un string, y en este caso, yo sí tengo el control, yo tengo que hacer yo el print. Yo soy el que estoy obligado a hacer el print de ese contenido. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre una función y la otra función. En una no retorna nada, y en la segunda sí, retorna un string. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. ¿Nada? ¿Tan fácil está? Profe, que cuando recorre el árbol derecho en la función de antes, Sí. pero es una recursión, pues, pero ¿cómo va a actuar el valor en la recursión? Como valor punto derecho. No, no es que sea valor punto derecho, es raíz punto derecho. Eso, raíz punto derecho. Raíz punto derecho. Es porque acuerde, volvamos a la base de todo esto. En la base de todo esto, cuando partimos, esta cosa, cuando partimos en la clase anterior, nosotros definimos que era un nodo. Ahí está la definición de nodo. Y un nodo contiene el valor, que es lo que nosotros estamos guardando, en este caso el 100 o una persona, lo que sea, y además contiene un puntero al árbol izquierdo y un puntero al árbol derecho. ¿De acuerdo? Así está definido un nodo. Entonces, cuando yo recibo el nodo de un árbol, sé que tiene un lado izquierdo y sé que tiene un lado derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes yo solo recorría, en una lista, yo solo recorría un lado, porque la lista está definida con un solo lado. Pero en el caso de los árboles binarios, contienen dos lados. Así que tengo que preocuparme de recorrer los dos lados. Y por ese motivo, cuando yo hice la llamada, por ejemplo, en el problema que acabamos de resolver, ¿ok? Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Además recorre el árbol derecho. Y también, primero le pedí recorrer el árbol izquierdo, y después le pedí recorrer el árbol derecho. ¿De acuerdo? Así recorro cada uno de los árboles. Claro, pero ¿Preguntas? ahí cuando usted pone escribir contenido IRD, raíz derecha, Sí. se repite la función pero con raíz derecha, ¿cierto? Sí, exacto. Ya, entonces, si raíz, o sea, si no se cumple el primer if, se va el else, ¿cierto? Sí. Pero después, ¿cómo puede diferenciar para imprimir el contenido de la raíz derecha? ¿Por Porque qué le es que pasa? no hay ningún print. Eso es lo que me hace ruido. No, es que no es que vayas a escribir, lo guardas el valor, ¿de acuerdo? Ahora estamos guardando el valor. ¿Ya? Estoy guardando. ¿Ya? Estoy guardando el valor. Así que no hay ningún problema, estoy solo guardando el valor. Vale, cuando yo me pare en 100, vamos a ver este árbol, voy a recorrer todo el árbol izquierdo, así que voy a terminar en algún momento de recorrer el árbol 65 y voy a volver a 100. Cuando vuelva a 100,
cuando se termina de recorrer todo el árbol izquierdo, quiere decir que ese 1 contiene 65. ¿De acuerdo? Ese 1 va a contener 65 porque acabo de recorrer todo el árbol izquierdo. ¿Ya? Después voy a crear un string que contiene el valor 100. Ahí está, pues lo acabo de construir aquí. Ahí tengo el valor 100, en ese 2. Profe, pero Es- va a entrar, por ejemplo, raíz, punto derecha, punto izquierdo, así. No. Entonces ahora voy a recorrer el árbol derecho. Entonces en el árbol derecho me voy a parar en 180. Y cuando esté parado en 180, ¿de acuerdo? Es como que tuviera solo tengo que mirar el árbol 180. Lo que pasó antes me da lo mismo. Solo estoy parado en 180. Como estoy parado en 180, entonces voy a llamar recursivamente y voy a volver a entrar. ¿Ok? Y ahora voy a volver a entrar y lo que ocurre es que en esta nueva entrada, entonces la raíz izquierda va a contener el valor eh, perdón, voy a entrar con raíz, la raíz va a valer 180, raíz izquierda de 180, ¿cuánto vale? La raíz izquierda de 180 vale nada, no No, tiene sí. nada, ¿de acuerdo? Así que ese 1 va a ser un nodo vacío, ¿estás de acuerdo? Voy a escribir el valor de 180, así que voy a preparar un S2 que va a contener 180. Y voy a recorrer S3, ¿ok? Y S3 para 180, es este árbol de acá, y ese árbol está vacío. Así que lo que yo voy a retornar va a ser vacío, 180, vacío. Pero ¿a quién se lo voy a pasar? Se lo voy a pasar a 100. ¿De acuerdo? Entonces 100 va a tener ese 1 que ya lo resolvió, que valía 65, ese 2 que contiene 100, y ese 3 que es el que acabo de revisar, 180. Y por eso retorno ese 1 más ese 2 más ese 3. Profe, ¿Sí? yo no entiendo cómo es que se devuelve hacia arriba. Por ejemplo, cuando ya recorrió todo el izquierdo, ¿cómo lo hace para devolverse al 100? Eso no lo entiendo dónde lo hace en lo que está escrito. Dame un segundo. Cuando yo llamo a... déjame... ¿Dónde está? Es de acá. Voy a mirar uno que esté más limpio, ¿de acuerdo? Me reacciona esta cosa. Si yo reviso este árbol de acá, ¿ok? Este árbol contiene, voy a llamar al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Espera, ya entiendo tu problema, estoy tratando de entender tu problema. Veamos el caso acá. Voy a tratar de usar este árbol de acá. Este árbol de acá, acuérdate que yo estoy recorriendo IRD. Cuando yo recorro IRD, para poder recorrer el 65, primero tengo que recorrer todo el árbol de acá. Así que hago una llamada recursiva a este árbol. Y cuando termina la llamada recursiva, recién voy a hacer 65. ¿Ok? ¿Por qué hago una llamada recursiva? Porque eso es lo que estoy haciendo. Cuando yo escribo este pedazo de código de acá, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Anda a recorrer todo el árbol izquierdo. Eso es lo que está haciendo acá. Recorre todo el árbol izquierdo. De mi raíz actual. Ya, y una vez que recorres todo el árbol izquierdo, bueno, escribe el valor actual y después ve y recorre todo el árbol derecho. ¿Ok? Y recuerden que como es una llamada recursiva, es como que yo pasara una nueva función que recibe un nuevo árbol. ¿Ok? Esta función se copia. De hecho, literalmente se copia en la memoria. Se copia en la memoria, solo que ahora la raíz que yo tenía antes va a ser la raíz izquierda. Y en la segunda llamada va a ser la raíz derecha. Eso es el cambio que hay. Profe, no entendí cómo se devuelve. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Déjame pensar un rato cómo lo puedo explicar. Profe, pero por ejemplo en el código que está ahí en pantalla, ese raíz.valor sería el del comienzo entonces, como el del 100, por así decirlo. La primera vez es el del 100. ¿De acuerdo? La primera Ujú. vez es efectivamente el del 100. Voy a mostrarlo acá. Perdón. Un segundo, por favor.
Cuando yo hago la primera llamada que está ahí contiene ese árbol. ¿De acuerdo? Ese es el árbol que contiene en ese momento. ¿Ya? Ahora, lo que yo tengo que hacer con ese árbol es tratar de resolver lo que... a ver, esta es la llamada. Yo recibo la raíz y vale 100. Cuando yo llamo escribir árbol y llamo raíz izquierda, esa de ahí, entonces yo estoy creando una nueva función que tiene el mismo nombre, que se comporta exactamente igual, pero ahora el árbol que voy a pasar no es ese árbol. El árbol que va a recibir la llamada va a contener solo el árbol 65. ¿Okay? Va a contener exactamente... Un segundo, por favor. Va a contener esto. Ah, no se copió el 65. Aquí no está. A ver. Ese es el árbol izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo llamo acá, lo que yo estoy pasando es ese árbol. Ese árbol es el que estoy pasando. ¿De acuerdo? Cuando yo hago raíz izquierdo, ese es el árbol que estoy pasando. Por lo tanto, en la segunda llamada solo voy a recibir ese árbol y no voy a saber qué hay arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la segunda llamada yo recibo este árbol y eso es lo que yo voy a recibir acá. La segunda llamada recibe 65, ya no recibe 100. Como recibe 65, entonces ahora el árbol izquierdo de 65 va a estar vacío, así que no va a hacer nada. El árbol derecho también de 65 va a estar vacío, no va a hacer nada. Y solo va a retornar el 65. ¿De acuerdo? ¿Y a quién se lo va a retornar? Recuerden que el 100 fue el que llamó al 65, así que lo va a retornar al que lo llamó, a 100, que fue esa llamada cuando le pasaron el valor 100. ¿De acuerdo? Perdón. Cuando esto valía 100, cuando la raíz valía 100, ¿ok? Yo le pasé el nodo 65. ¿Ya? Entonces ahora, cuando yo llamo, yo le pasé el 65 acá, que es el árbol izquierdo de 100. ¿Ok? Eso fue lo que retornó. ¿Ya? Y el valor, ¿cuál valor va a tener? Bueno, el valor va a tener el valor de 100. Va a haber resuelto 65, va a tener el valor de 100, y después va a ir a recorrer el árbol derecho. ¿Y quién va a ser el árbol derecho? Bueno, el árbol derecho va a ser este árbol de acá. ¿De acuerdo? Va a ser el árbol que está en ese lado. Así, acá yo le estoy pasando este árbol, el árbol 180. Entonces tiene que resolver por un lado el 65, por otro lado el 180. ¿Ya? Eso es lo que va resolviendo en cada llamada. No sé cómo explicarlo mejor. Me ocurre que esto no es una sola llamada. Ya sé. ¿Se acuerdan? Más fácil todavía. Más fácil. Acá. ¿Se acuerdan del factorial? Esta es la llamada al factorial. ¿Ok? Es igual que la llamada al factorial. Cuando yo calculaba, perdón, el factorial, Fibonacci. Cuando yo calculaba Fibonacci. ¿Se acuerdan de Fibonacci? Fibonacci es un número, era el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿Se acuerdan, no? Es exactamente lo mismo acá. Tengo que resolver el Fibonacci de un número y después resuelvo el Fibonacci del otro. Eso es exactamente Fibonacci. ¿Ok? Esto es exactamente Fibonacci, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿esto funcionaría para cualquier cantidad de raíces o solo para 3? Un árbol de tamaño n. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería, o sea, un árbol de tamaño más grande, el ratón de S1 más S2 más S3? Es lo mismo, sí, da lo mismo. Sí. Esto está hecho para cualquier. Este es para un árbol binario de cualquier tamaño. ¿Okay? Va a servir para ese árbol que tengo ahí chiquitito dibujado,
o puede servir para un árbol así gigante o más grande como el que está acá. ¿Ok? Lo que yo recibo en una llamada recursiva siempre es un árbol. Es decir, yo lo único que veo es el nodo y yo sé que tiene un árbol izquierdo y sé que tiene un árbol derecho. ¿Ok? Y cada uno de ellos se ve como un árbol. El 180 va a tener un árbol, que es el árbol 140, y va a tener el árbol 220. Y el árbol 140 tiene el árbol 120 y el árbol 160, y así recursivamente. Cada una de ellas. ¿Ok? ¿Ok? Cada uno de ellos es un árbol binario. ¿Ok? Esa es la gracia. Este de código que está acá da lo mismo el tamaño del árbol. Da absolutamente lo mismo. Esto de acá, el recorrido, yo lo hago de forma recursiva. El tamaño no va a influir. ¿Ya? El tamaño no influye. ¿Más preguntas? No es trivial. De hecho, les dije, este curso no era trivial. ¿Más Profe, preguntas? entonces lo que va haciendo es como que llega el 65, ve que a los lados ya no tiene nada y como que se empieza como a devolver así, como Eso eso es es. como la... Eso es. Eso es. Ya. Exactamente. Es como el Fibonacci. Era igual que el Fibonacci. ¿Se acuerdan del Fibonacci? Que fue un ejercicio que resolvimos hace ya al comienzo de recursividad. Esto es Fibonacci. Esto es la copia de Fibonacci. ¿Okay? Si ustedes busquen el apunte, debe ser como la clase 4, creo que me parece, ahí está Fibonacci. Esta es la copia de Fibonacci. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, hay un texto en el chat que quieren que lea. Ah, un texto que... Espera, un segundo. Si no entendí mal, cuando quiere ver 100, primero tiene que ir a la izquierda y cuando evalúa ese nodo, el 65 se vuelve raíz de su nodo. Perfecto. Entonces hay que ver su nodo a la izquierda. Y así baja hasta llegar al nodo vacío. Entonces lleva al lado del nodo izquierdo de 65, por cómo está definida la función, debe mirar todo el derecho. De 65 haciendo lo mismo. Es decir, que viene a la derecha 65 y se convierte en una nueva raíz. Así es correcto. Así sencillamente hasta que llega al nodo vacío. Y recién ahí evalué totalmente 65 en sus dos nodos. Y por lo tanto tengo listo todo el nodo izquierdo de la raíz suprema, 100. Y ahora hago lo mismo para el lado derecho de 100. Sorry, mucho texto. Sí, está bien. Esperanza, está súper bien lo que acabas de escribir. ¿Ok? Súper bien. ¿Ok? Está súper bien. Está correcto lo que dijo Esperanza. ¿Ya? Ya. Esta es la parte fácil. Vamos a la parte entretenida. Vamos a la parte entretenida. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Yo les dije que existían otros árboles. ¿De acuerdo? No solo los árboles binarios de búsqueda, también existen los árboles binarios, y existe un árbol binario que se llama el árbol binario de expresiones matemáticas. ¿De acuerdo? Un árbol binario de expresiones matemáticas lo que tiene es que en sus nodos centrales, ¿ok? Que no son hojas, ojo, se llaman hojas todos los que tienen terminales, los que tienen, cuyos dos hijos son vacíos, se llaman hojas. ¿Ok? Una hoja es un árbol cuyos hijos están vacíos. Entonces, ¿cuáles son las hojas acá? El 3, 4, perdón, el 2, 3, 10, 5, 10, 30, 10, 30, 4 y 3. Esas son hojas. Y el resto son nodos centrales. ¿De acuerdo? Bueno, este es un árbol de expresión matemática. Y este árbol de expresión matemática me permite guardar una expresión matemática y evaluar esa expresión matemática. La expresión matemática se recorre en IDR. ¿De acuerdo? Es decir, evalúo todo lo que está a la izquierda, evalúo todo lo que está a la derecha, y una vez que está evaluado a la izquierda y la derecha, recién evalúo la raíz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tengo que evaluar todo lo que está a la izquierda. Entonces, para poder hacer la suma, necesito evaluar todo lo que está a la izquierda. Así que para poder hacer esta suma, la segunda suma, necesito evaluar todo lo que está a la izquierda. Y para poder hacer esta suma, que es la multiplicación, perdón, para hacer esta multiplicación, esta expresión, lo que tengo que hacer es evaluar todo lo que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Y ahí tengo el 3. ¿De acuerdo? Ya encontré el 3 sí lo puedo evaluar y vale 3. Ya me dije, ok, y ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, tiene que evaluar todo lo que está a la derecha, porque, ojo,
La segunda es, ¿qué tengo que hacer? Es evaluar lo que está a la derecha. Y ahora evalúo lo que está a la derecha. ¿Y cuánto vale lo que está a la derecha? Vale 2. Ya, y ahora sí. Entonces, como ya tengo todo a la izquierda listo, tengo todo a la derecha listo, ahora sí puedo evaluar el centro, o la raíz. Y ahora evalúo el por. Y ahora sí puedo hacer 3 por 2. Y ahora sí me da 6. ¿De acuerdo? Ah, pero eso venía de esta expresión de acá. Que me dijeron, ok, para poder evaluar esta expresión, recorra todo el árbol izquierdo. Bueno, ya recorrí y resolví todo el árbol izquierdo, y el árbol izquierdo vale 6. Ya, ahora falta resolver el árbol derecho. Entonces, para recorrer el árbol derecho, tengo que resolver este árbol que está acá. Entonces, ahora me paro aquí. ¿Ok? Y tal como en el caso anterior, tengo que resolver el árbol. Tengo que resolver este árbol. Y para poder resolver este árbol, tengo que volver a aplicar esta ecuación de acá. Primero la izquierda, luego la derecha y luego la raíz. Así que resuelvo la izquierda del menos y es 10. Resuelvo la derecha del menos y es 5. ¿Okay? Así que ahora sí puedo evaluar esta expresión de acá, que es 10 menos 5, y eso me da 5. Así que ya tengo resuelto el 6 de este árbol, el 5 de este árbol, y ahora sí puedo, por fin, evaluar el más. Y ahora sí puedo hacer 6 más 5, y eso retorna el 11, y ya tengo evaluado este árbol de acá. Ya vale 11. Entonces, ya tengo el 11 de acá, y ahora tengo que hacer la suma, perdón, tengo que resolver todo el árbol derecho de la suma de acá. ¿Ok? Y eso lo repito recursivamente. ¿Ya? Entonces, para estar aquí a la derecha va a ser lo mismo. Una vez que me pare acá, tengo que recorrer el lado izquierdo, porque eso es lo que dice. Si usted quiere recorrer acá, tiene que recorrer la izquierda, y ahora recorro la izquierda, y ahora estoy en el 10, estoy parado en el 10, entonces ya está listo el 10, ahora tengo que recorrer la derecha, 30, ya tengo la izquierda y el 30, que es el derecho resuelto, entonces ahora sí puedo sumar y eso da 40, y eso lo tengo que volver acá. Y la resta todavía no lo puedo hacer porque tengo que resolver el árbol derecho. Entonces, para poder resolver el árbol derecho, tengo que resolver esta multiplicación. Para poder resolver esta multiplicación, tengo que resolver el árbol izquierdo, que es 4, después tengo que resolver el árbol derecho, que es 3, y hago una multiplicación, que es 12. Entonces, ya tengo 12 y ya tengo resuelto acá que valía 40, y ahora pues sí puedo hacer la resta, que es 40 menos 12, y eso da 28. Y lo sumo al anterior, que no me acuerdo cuánto da, 11. ¿Ya? Y está listo. Entonces los árboles se evalúan así, y como dijo alguien por ahí, esto se evalúa de abajo hacia arriba. Efectivamente, se evalúa de abajo hacia arriba. Uno parte de arriba, pero en realidad lo evalúa de abajo hacia arriba. ¿Ya? Es como si fueran paréntesis. Efectivamente, estos son paréntesis ocultos. Están escondidos los paréntesis. ¿Ya? Entonces, veamos cómo funciona esto. Vamos a escribir ahora la resolución de la expresión matemática, porque hasta aquí es como lo expliqué en el papelito, pero hay que escribir el código. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se funciona el código. Ya. Entonces, para evaluar cómo funciona el código, lo que yo tengo es esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente, yo tengo que revisar si la hoja que tengo es una hoja vacía. ¿De acuerdo? Perdón, es una hoja. Si el nodo que tengo es una hoja, lo que tengo que revisar es que la hoja que tengo perdón, el nodo que tengo es una hoja. Si es una hoja, entonces solo retorno el valor que tiene. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que son hojas, el 3, el 2, el 10, el 5, el 10, el 30, el 4 y el 3. Esas son hojas, son los que están abajo. ¿Cómo sé que son hojas? Porque tanto el nodo izquierdo como el nodo derecho están vacíos. ¿De acuerdo? Y en ese caso, dado que los dos están vacíos, entonces retorno el valor, que eso es lo que acabo de hacer. Retorno el valor. Y está listo, ya lo evalué. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y si no es el caso? ¿Okay? Si no es el caso. Bueno, lo que tengo que hacer en ese caso, entonces sé que es un operador. ¿De acuerdo? Es un operador. Entonces, el valor que yo tengo acá es un operador. ¿Ya? Y para poder trabajar con ese operador, yo tengo que haber resuelto todo lo que está a la izquierda y tengo que haber evaluado todo lo que está a la derecha. Y por ese motivo, llamé a la función evaluar recursivamente pasándole el árbol izquierdo. Y llamé a evaluar pasándole el árbol derecho. Y está listo. ¿Ok? Entonces, con eso ya resolví el árbol izquierdo y el árbol derecho, que me retornan un valor. Como me retornaron un valor, entonces ahora yo determino. Si la raíz que me acaban de pasar es un más, entonces sumo los dos valores. Si es un menos, entonces resto los dos valores. Si es un por, lo multiplico. Si es un dividido, lo divido. Y está listo.
Y está listo. Y eso es lo que aparece, lo que ustedes van a ver ahí. ¿Okay? Ojo, la raíz no puede ser nula. Verifico si es un hijo. Determino cuál es el valor. Y por supuesto, tengo que recorrer los hijos izquierdos y los hijos derechos. ¿Ya? Y evalúo el operador. Y eso es todo. Y está lista la calculadora. Lo evalúo en la expresión de un árbol. ¿Cómo se llama? De un árbol de expresiones matemáticas. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? ¿Tantas preguntas? Profe, ¿se escucha? Sí. En vez, no se puede haber hecho que en vez de poner cada if por operador, que el operador se puede expresar como sin poner un if. No sé si sabes a lo que me refiero. Claro, tú dices que el operador, es decir, que uno pudiera hacer algo así como valor más, valor, operador, valor, algo así. Sí, eso mismo. Sí. No a esta altura del curso. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Lo vamos a ver en un par de, cuando veamos orientación de objeto, vamos a ver cosas como esa. Pero pues en esta altura del curso no. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Nada más? ¿Tan simple está? Ya, muchachos. Hasta acá ya tenemos el árbol de expresiones matemáticas listo. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda por hacer? Bueno, lo que venía ahora es... me falta este problema. Necesito que resuelvan este problema. Contar cuántos nodos tiene un árbol. ¿Okay? La solución es relativamente sencilla, contar cuántos nodos tiene un árbol. Si un árbol esté vacío, ¿cuántos nodos tiene? 0. ¿Okay? Y en caso contrario, bueno, tiene 1 más todos los nodos que están a la derecha más todos los nodos que están a la izquierda. Está listo. ¿Okay? Es así de simple contar cuántos nodos hay en un árbol. Si está vacío, es 0. En caso contrario, 1 más todos los que están a la izquierda más todos los que están a la derecha, que es muy parecido a lo que ustedes resolvieron cuando contábamos el número de dígitos de un número. ¿De acuerdo? Solo que ahora en vez de recorrer una vez, recorremos 2 veces. Y está listo. Ya tengo listo cuántos nodos tiene un árbol. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. ¿Alguien dijo que sí? ¿Alguien más dijo? ¿Alguien que diga que no? ¿Profe? Sí, dime. ¿El nodo vacío ya está definido? Sí, está definido. No, hay que no, hay que importar algo. Si no, ponele none. Ah, ya. None. Ya, ok. Si no, ponele none. Se llama un nodo vacío para que se vea bonito. Pero no. Me parece que está en lista. Estoy casi seguro que está en lista. Ya. Un problema entretenido es determinar si un árbol está balanceado. Lo voy a mencionar en la próxima clase, vamos a conversar sobre él. Un árbol balanceado es un árbol cuya diferencia entre los nodos izquierdos y los nodos derechos sea 1, no más que eso. ¿Okay? No puede haber más diferencia entre los nodos derechos y los izquierdos. ¿Okay? Entonces, para determinar si un árbol está balanceado, es que un árbol vacío sí está balanceado, y la diferencia entre los nodos izquierdos y los nodos derechos debe ser menor que 1, y además el árbol izquierdo y el árbol derecho deben estar balanceados. ¿Ya? La solución la voy a discutir en la próxima clase. ¿Cuál es la profundidad máxima de un árbol? También lo voy a discutir en la próxima clase. ¿Ya? Lo vamos a resolver en la próxima clase. Pero eso no quita que yo sea canalla. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Quién faltó esto? Ya. Yo necesito, es decir, no necesito. Lo que yo quiero es que resuelvan 2 problemas para la próxima clase. Ya. ¿Cuáles son los problemas que van a resolver? Bueno, voy a publicarlos al tiro. Un segundo. Están tareas. Ya. Necesito que resuelvan 2 problemas.
Los problemas son bastante sencillos, ¿ya? Entre comillas, son ¿cuántas hojas tiene un árbol binario? Yo acabo de mostrar cuántos nodos tiene un árbol binario. No, perdón, no son las preguntas, no, son cuántos, no, no. Las dos que tienen que resolver son estas. Tienen que resolver, no es esa, tienen que resolver esta de acá. Voy a marcar en rojo al tiro, esa. Lo acabo de publicar. Esa. ¿Cuántos nodos internos tiene un árbol binario? Y la otra pregunta que tienen que resolver es esa de ahí. Dado un árbol binario, ¿cuál es el menor o cuál es el mayor valor? El menor no me interesa. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Ya? Dado un árbol binario, quiero saber cuál es el mayor valor. Ojo, que no es un árbol binario de búsqueda, es un árbol binario, así que yo no sé cómo está ordenado. Así que estoy obligado a recorrer todo el árbol. ¿Ya? Las soluciones son muy parecidas a, perdón, a esa. Muy parecida a esa. ¿De acuerdo? Hay que poner un if y eso es todo. Nada más que eso. ¿Ya? Es muy parecida y hay que poner un if. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, son dos ejercicios. Ahora, ¿cómo se entregan los ejercicios? Ya lo publiqué en un curso, lo pueden ver en un cursos. Vamos a leer. Exactamente, les pido hacer esas dos funciones que acabo de mencionar. Escribe una función que reciba un árbol binario y retorne cuántos nodos internos tiene el árbol. ¿Ya? Y escribe una función que reciba un árbol binario y retorna el mayor valor. Tenga presente que no es un árbol binario de búsqueda. ¿Okay? Ambos problemas los debe escribir en papel y subir una foto legible de la solución. No tienen que escribir el código en el computador, no pierdan tiempo en eso. ¿De acuerdo? Son ejercicios, van con nota. Coeficiente 1, sí, coeficiente 1. Profe, ¿por qué en papel? Porque si lo hacen en el computador van a perder mucho tiempo. ¿Ok? Mucho más rápido escribirlo en el papel. Es mucho más rápido. Si lo tratan de escribir en el computador van a perder mucho tiempo. ¿Ya? ¿Ok? Pero debe ser algo exacto, o sea, debe funcionar tal cual como está escrito. O sea, los auxiliares lo van a revisar y van a saber al tiro si funciona o no. ¿Ok? Lo que pasa es que hasta ahora siempre he tenido que entregar soluciones del computador o lo van a escribir en papel. Si alguien lo quiere escribir en el computador, lo puede escribir en el computador, pero yo les sugiero fuertemente que lo hagan en papel. Ahora, si lo quiere hacer en el computador, sí, lo puede hacer en el computador, no hay ningún problema. ¿Ya? Ojo que les pido que solo escriban el contrato, no quiero la receta de diseño y tampoco ejemplos ni test. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cuál es la razón por la que en computador vamos a perder tiempo? Porque van a tratar de echarlo a correr y no le va a funcionar, porque no tienen cómo crear el árbol. ¿Ok? Entonces van a escribir una función que les va a... Si lo quieren hacer en computador, lo pueden hacer, pero yo les sugiero fuertemente que con una foto basta. Si alguien lo quiere hacer en computador, mejor. Es decir, lo puede hacer, no es mejor, lo puede hacer. ¿Profe? Yo les sugiero que lo hagan en APL, a puro lápiz. Profe, ¿nos puede mostrar como algún ejemplo de cómo se hace algo entregándolo en lápiz? No tengo la menor idea. Es lo mismo que escribir, lo mismo el código que acabo de mostrar ahí, como ese código que estoy mostrando en pantalla en este momento, lo escribes con el lápiz. Nada más que eso. Y le sacas una foto. Escribo como doctor siendo ingeniero. Bueno, mejora la letra. Los auxiliares tienen poca paciencia. Lo pueden escribir si quieren en papel, en el computador si quieren, pero yo les sugiero que lo hagan en papel. Ahí vean ustedes. ¿Okay? La idea es que no pierdan tiempo, ¿okay? Que sea lo más sencillo posible. De hecho, las soluciones son simples, no son tan difíciles. Hay que pensar, sí, el apunte está arriba, así que lo puedes ver y no hay ningún problema. ¿Ya? Profe, una duda. ¿A qué se refiere con nodo interno? Los que no son hojas. ¿Cuáles son las hojas? Ah, ya, pero las hojas son la última. Sí, Las que ya exactamente. no tienen más. Exactamente. Ya. O sea, las que son hojas no son no internos, básicamente. Exactamente. Eso es. Y profe, ¿y la raíz que es como la que va al medio, la grande, también cuenta como nodo interno? Sí, por supuesto. Ah, ya. Ok. No interno.
Profe, pero no entendí por qué uno perdería tiempo haciendo el PC. Lo que pasa es que si tú lo haces en el PC vas a comenzar a que se vea bonito, a que trate de que funcione, que esté bonito, y eso puede hacer que te tome más tiempo. Por eso sugiero que lo hagan en papel. Si lo quieren hacer en el computador, sí, lo pueden hacer en el computador. Yo les sugiero fuertemente que lo hagan en papel. No hay ningún problema que lo hagan en el computador. ¿De acuerdo? Vale coeficiente 1.